Hola, muy buenos días, tardes y noches, profesor, compañeros y público en general que esté viendo este video. Mi equipo está conformado por Jimena de Casas, Judith Álvarez y yo, Valentina Ramírez. En este video les hablaremos acerca de la democracia y la educación. Para comenzar, les daremos una introducción de nuestro tema. La relación entre la democracia y la educación es fundamental para comprender el funcionamiento y desarrollo de las sociedades modernas. La educación desempeña un papel crucial en la formación de ciudadanos informados, críticos y participativos, elementos esenciales para el sostenimiento del sistema democrático. En esta introducción exploraremos la interconexión entre democracia y educación, destacando cómo la educación contribuye a la construcción y fortalecimiento de la democracia y cómo a su vez la democracia influye en los sistemas educativos. La educación, más allá de ser simplemente la transmisión de conocimientos, juega un papel central en la configuración de valores, actitudes y habilidades que son vitales para la participación ciudadana. En sociedades democráticas se espera que los individuos sean capaces de entender y evaluar de manera crítica la información, participar activamente en el proceso político y respetar los derechos y opiniones de los demás. Por lo tanto, la educación se convierte en un vehículo para cultivar la ciudadanía y fomentar la inclusión y la diversidad. Por otro lado, la democracia misma influye en el sistema educativo al garantizar el acceso equitativo a la educación, promover la libertad académica y facilitar la participación de la comunidad en la toma de decisiones educativas. En una sociedad democrática se busca que la educación sea un instrumento de movilidad social, donde cada individuo tenga la oportunidad de desarrollar su potencial sin importar su origen o condición. A lo largo de esta exploración, examinaremos cómo los principios democráticos, como la igualdad, la participación y la libertad, se reflejan en los sistemas educativos. También consideraremos los desafíos y tensiones que pueden surgir en la práctica, así como las oportunidades para fortalecer la conexión entre democracia y educación en el siglo XXI. En última instancia, la relación entre democracia y educación es un área dinámica y multidimensional que merece una atención continua para garantizar el desarrollo sostenible y la prosperidad de las sociedades democráticas. Para comenzar con nuestro tema, les daremos algunos artículos de la democracia y la educación. Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Ley General de la Educación. La Ley General de la Educación vigente se promulgó el 13 de julio de 1993. Esta ley regula la educación que imparte el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o a adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan a un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Congreso de 1889. Estableció la educación elemental obligatoria. Las características de obligatoriedad, gratuidad y laicismo de la enseñanza elemental se confirman en la Ley de Instrucción Pública de 1888, en donde se retoma que la enseñanza primaria sea integral y se ocupe del desarrollo físico, intelectual y moral del alumno. Creación de la SEP. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública, conocida como SEP, medida que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y José Vasconcelos quedó a su cargo. En ese trabajo se habla sobre la educación en México y los diferentes momentos que marcaron la historia de la educación en nuestro país. Estos temas fueron vistos durante el transcurso de la clase de Bases Filosóficas Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. En el trabajo se mencionan fechas importantes para la educación en nuestro país. Primero se menciona el artículo 26 de los Derechos Humanos, en el cual se habla de que toda persona tiene derecho a la educación. Este derecho fue declarado en el año de 1948, además de que establece que todas las personas tenemos derecho a recibir educación gratuita, por lo menos hasta la educación elemental. También se habla del artículo 3 de la Constitución Política Mexicana, el cual marcó una importante parte en la historia de nuestro país. En este artículo se menciona que la educación básica es obligatoria, la cual abarca los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Además de que se menciona que el Estado es el responsable de concientizar la importancia de la educación básica. De igual forma, se menciona el artículo 31 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se hace énfasis de que las personas seremos responsables de que nuestros hijos acudan a la escuela a recibir educación. Algo importante que se destaca en el trabajo de la creación de la Secretaría de Educación Pública en el año 1921, en el sexenio del presidente Álvaro Obregón y la cual quedó en mano de José Vasconcelos, podemos concluir que el trabajo se muestra en eventos que ayudaron a que la educación de nuestro país se lleve de una manera gratuita, laica y obligatoria. Se rescataron los puntos que consideramos más importantes para la educación en México, pues como podemos observar, se habla de leyes y artículos que apoyan a la educación en nuestro país se vaya desarrollando de la mejor manera posible. Sin embargo, existen desafíos que deben abordarse, como la desigualdad en el acceso a la educación, la manipulación de la información y la necesidad de adaptar los métodos educativos a las demandas cambiantes de la sociedad. La tecnología, por ejemplo, presenta oportunidades y desafíos en la educación, requiriendo un enfoque cuidadoso para garantizar que beneficie a todos los sectores de la sociedad y no contribuya a la exclusión. En última instancia, el vínculo entre democracia y educación es dinámico y debe ser cultivado y fortalecido continuamente.
Las sociedades democráticas prosperan cuando sus ciudadanos son educados, participativos y comprometidos con los valores democráticos fundamentales. Al invertir en una educación que fomente el pensamiento crítico, la responsabilidad cívica y la igualdad de oportunidades, se sientan las bases para sociedades más justas, inclusivas y resilientes. La democracia y la educación, en su estrecha colaboración, se convierte así en cimientos sólidos para el progreso humano y el bienestar colectivo. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido de su agrado.